perdón, no. Bernardino, ¿quieres hablar sobre la reforma educativa? Sí, hay otra. La segunda reforma educativa en menos de 6 años, ¿no? Pues yo diría que 10, Eduardo, ya desde 1934 ya llevamos en el artículo 3º Pero yo no estoy hablando de la del 13 y ahora no, ya, Eduardo, es que ya basta, ¿no? Tantas reformas educativas y la educación no avanza, ¿no? En nuestro país. En constante evolución. Es el problema. Son 11, con esta reforma que se acaba de aprobar en comisiones de puntos constitucionales ahí en la Cámara de Diputados, sería la 11ª reforma constitucional. Y los resultados demuestran que ninguna sirvió. Ninguna ha servido, ¿no? Entonces, pero hay un derecho muy elemental, Eduardo, que es el derecho a recibir educación de todas las personas. Y de calidad. Y de calidad, eso es todo, porque si tú ves el texto constitucional y todo lo que se está tratando de pretender en ese texto constitucional, en el anterior y en este nuevo, pues realmente tendría que ir en una ley secundaria, no tendría que estar en la Constitución. Y eso es de principio, y sería nada como más. para un país escandinavo, ¿no? Pues yo creo que sí, Eduardo, o sea, finalmente, entonces, pues, que hay que cambiarla, que es mejor que la anterior, esta nueva reforma constitucional, que las anteriores no han funcionado, etcétera, pero lo cierto es que todas las personas, dice la Constitución, sí, tienen derecho a recibir educación. A ver, 11 reformas educativas, ¿en cuántos años? Desde 1934 hasta la fecha. O sea, que estás hablando en 80 años, 11 reformas. 11, al tercero constitucional. El problema es que no le han dado chance entonces a ninguna reforma de cuajar. No, a ninguna. Es como meter una gelatina al refri y antes de que cuaje ya sacaste y te la quieres comer. Sí, la última fue 2012, 2013, ¿no? Con la de Peña Nieto. Pasaron 6 años, vienen unas nuevas. Porque Cedillo también tuvo las suyas. También tuvo la suya, 94, por ejemplo. Y Fox también trajo sus enciclomedias y todas, ¿se acuerdan? Ay, las famosas enciclomedias, qué cosa tan terrible. Ay, fue un negociazo. Fue un negociazo. Mandaban enciclomedias hasta donde no había electricidad. O sea, querían enchufar la enciclomedia al árbol. Sí. Era rarísimo. Sí, porque la escuela era un jacal. Porque hay escuelas que son jacales horribles, porque el descuido ha sido terrible. A ver, síguele. Sí, entonces a lo que yo comento, Eduardo, es que finalmente, pues todas las personas, repito, tienen derecho a recibir educación. Sí, claro. Así de sencillo. Eso debe quedar plasmado textualmente en el texto constitucional y posteriormente las demás leyes tendrán que regular las formas, ¿sí? Las capacidades, obviamente. Pero todo se va a poner en la Constitución. Pues es que es el problema, siempre vamos para... Y vendrá otra nueva reforma constitucional, por lo pronto lo que se está avisorando, y más adelante diremos, bueno, ¿qué está pasando? O sea, finalmente, ¿qué pasa con los derechos de los niños? Hay un principio en la Constitución que es el interés superior del menor, en este caso de las niñas, niños y adolescentes, y ahí es donde está el tema, finalmente, los maestros tienen que estar capacitados, tienen que estar aptos para impartir un curso en cualquier aula de las instituciones. Y tienen que ser evaluados. Y tienen que ser evaluados. Y los van a evaluar, nomás que aquí, acuérdate que aquí lo que estamos viendo es mucho gatopardismo. Están diciendo que no, pero si te ponen a salir bien, claro que van a ser evaluados. Sí, entonces... Lo que pasa es que antes, si tú reprobabas, en las evaluaciones periódicas te daban un puesto administrativo. Sí, a la tercera. Pero no los corrían, ¿eh? No, nada más los sacaban. Eran 3 evaluaciones, una cada año, y si la reprobabas, la cuarta, digamos, te mandaban a un área administrativa. Pero no te corrían. Pero no, ahora claro. no, ahora aunque no pasen, pueden seguir dando clases. Pues sí. Pero también se aclara en esta reforma de que se les van a tener que dar cursos remediales. Por ahí está anotado. Sí, lo sé, Eduardo, pero para que no se quede nomás que un lado de la historia. Pero esa parte ya va en leyes secundarias, no en la Constitución. Y pero México le ponemos toda la Constitución. Pues sí, Eduardo, ¿qué es el 123? A ver, ¿cuánto del 123 debería estar en la Constitución y cuánto en las leyes secundarias? En la Constitución deben estar los ejes fundamentales. 140 sí, pero digo, 140 artículos ¿de qué? Deberían estar nada más cosas muy sencillas, o sea, los principios generales y todo pasa a la legislación Sí, secundaria. pero aquí México... No sé para qué. Pues desde la del 24 ya era una constitución que ya estaba todo, y después la del 57, la del 17, no, la del 57 porque son constituciones medio barrocas. Un poco sí. La del 17 es muy barroca. Sí. Pues bueno, pues finalmente ahí viene esta, seguramente estará la van a aprobar. Discutiéndose en pleno, pasará al Senado, a las entidades federativas, a las legislaturas para que se apruebe y veremos otra reforma constitucional. El problema, ¿hasta cuándo se va a poder aplicar realmente el derecho a recibir educación de todos los ciudadanos, ¿no? De este país, de todas las personas, mejor dicho, en ese sentido? No sé qué es lo que esté pasando, bueno, el lunes pero creo regresa la coordinadora. Sí, el tema, Tere, justamente es el interés político. ¿Hasta dónde está el interés político encima de siempre un derecho fundamental? Perdón, siempre ha habido interés político en todo, pero en todos los países del mundo. Y así vamos a seguir.
O sea, siempre ha sido así. No, yo espero que aquí y en Rusia y en China y en los países que caminamos, siempre hay un ingrediente de política. El presidente López Obrador dijo que las cosas iban a cambiar. Y yo creo que todos estamos esperando que cambien. Y justamente parte del cambio es que los maestros vayan y den clase y no estén nada más ahí afuera de la Cámara. A ver, va a cambiar, no sabemos para dónde va a cambiar, pero que va a cambiar, ¿o no, Bernardino? Tendría que cambiar, supuestamente, pero ese es el objetivo final. Bueno, así está el asunto. Vienen las reformas. Y otro tema que es muy polémico es el perdón que el presidente de México le ha pedido que la Iglesia y España le ofrezca una disculpa a los pueblos originales de México. Que yo no sé cuáles son los pueblos originales, porque los originales, pues no sé cuántos quedan originales. Exacto. Pero que quedan grandes comunidades indígenas en el país, sí lo hay, ¿no? Sí lo hay. A ver, fíjate, Eduardo, que yo he estado a mí me llamó muchísimo la atención desde el principio y he estado muy pendiente de las diversas reacciones, tanto en España como en México. He leído lo que ha escrito, por ejemplo, Javier Marías, que es un súper escritor español. He leído lo que dijo Pérez Reverte, lo que dijo Martín Caparrós, lo que dijo Vargas Llosa, lo que dijo Pablo Iglesias, lo que dijeron los de Vox, lo que dijo López Obrador. O sea, has visto todas las reacciones españolas. Sí, y yo pienso que este es un asunto ya se complicó tanto. Fíjense bien lo que voy a decir. En cierta medida, todas estas voces tienen algo de razón. López Obrador tiene cierta razón, hasta el de Vox tiene cierta razón. Yo te les voy a decir por qué. Por eso es un tema muy polémico. Es muy polémico. Y como que lo quieras enfocar, puedes darle razón o no a alguien, según el enfoque. Exactamente. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero me callo. Tú no estás de acuerdo ya con nada. No. Con nada. ¿Cómo estar de acuerdo con eso? Bueno, es verdad. Perdóname, cuando se habla de temas históricos, es muy delicado. Nunca puedes decir quién tiene la razón plena, Sí. Porque por eso son temas históricos de asuntos hace que ocurrieron. 500 años. No, aunque hayan ocurrido hace 50, hace 40. Sí. A ver, que se ponga de acuerdo la gente bien sobre. Todos se ponen de acuerdo sobre la Segunda Guerra Mundial. Y sabes qué, Eduardo, el problema, y esto se agudiza, como tú lo estás diciendo, todos tienen parte de razón. Pero todos creen que tienen la razón Exactamente, absoluta. Sí. El tema es la instrumentalización de la historiografía. Eso Ese es el punto. A ver, explica lo que acabas de decir. Que se está utilizando la historiografía para diferentes fines políticos que están haciendo que la escritura de la historia no sea lo suficientemente hasta donde se pueda neutral como para tener una visión que más o menos todo mundo pueda tener. Pueda decir, bueno, esto es básicamente lo real, y lo demás ya es adjetivo. Mira, es verdad que después de 500 años podría parecer impertinente o no oportuno, tantito. Pero también es verdad que se va a dar el 5º aniversario de la conquista pero de México, Tenochtitlán. Tiene que ser una discusión historiográfica de cómo escribimos la historia, pero no condicionada desde el poder. Sí, perdón, pero eso sería en un aula, en una universidad, con historiadores profesionales que estén hablando y que a lo mejor el público en general... Pues debe darse la discusión. Pero también la gente y los políticos tienen derecho a hablar de historia. Es que nosotros a veces pensamos que estos no tienen derecho a opinar sobre la historia. Yo ya lo decía el otro día. Yo le pido al Imperio Romano que también nos pida perdón, porque nosotros finalmente somos producto del Imperio Latino. Sí, pero no hay que caer en lo absurdo, porque esto no es caer en lo absurdo, Tere, perdóname. El Imperio Romano desapareció hace varios milenios, ¿no? O sea, yo no me siento directamente relacionado al Imperio Romano. Napoleón, ya lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores, que Napoleón le pida perdón a España por las invasiones a este país. Pues ¿sabes qué? Tal vez haría bien, porque gracias a la invasión francesa en España, perdieron su imperio los españoles. Si yo fuera un español le diría, estos franceses nos causaron la pérdida del imperio, la invasión napoleónica. Y otra cosa, nos impuso un rey, bla, bla, bla. Como que ya no tienen superadito historiográfico. Es que mira, lo que se le está olvidando algo fundamental. Aquí hay emociones. Claro.
Y O sea, Eduardo, aquí son temas que no se pueden, desgraciadamente, única manejar desde el punto de vista histórico y la racionalidad absoluta. Hay emociones. Sí, Si hay un tema cargado de emociones, la historia, tanto que Tere, muchas de sus reacciones de lo que ocurre hoy, es por la historia que ella ha vivido, la historia que yo he vivido. Oye, Eduardo, todo nos afecta. No hace 500 años. Eduardo, Tere, espérame. Neta, no no, hace pero yo te 500 puedo decir años. que son situaciones diferentes, mentales Es diferentes. algo todo. que te pasa hace 20 También años, mucha 10 gente años. En tu lapso vital. Escuchen, En tu mucha lapso gente vital. supone, corazón. Pues sí, tú tampoco Tere, tienes es que mucha mucho gente que decir. supone que el mundo unánimemente está diciendo que no procede y que es una tontería. Pero No, en hay la de misma todo. España hay muchísimos españoles que estarían muy gustosos de decirle a su rey y No, pedirle claro, a su los rey que independentistas pidan catalanes. perdón. Po- O sea, No, mira, Unidas es que Podemos. mira, yo no Sí. creo que se puede menospreciar y burlarse del tema. Exacto. Porque hay no es de un burla. ingrediente emocional. Cuando hay emociones involucradas, la razón a veces queda en el segundo plano. Ah, ok, Nos guste o no. vamos bien. No, te guste o no, ahora te va a Así decir es. que los seres humanos somos plenamente racionales. Felicidades. Para concluir, Para Venus, concluir, no hay que no hay que engancharse, porque todo el mundo se Pues engancha. ese es el punto. Hay que ver que En todos engancharse. sí tienen todos tienen un poco de razón, la verdad. porque en la historia siempre todos tienen un poco de razón. Sí. Porque a nadie nos tocó vivirla. Y no hay que Sí. pelearnos por eso. Hay Pero una- vamos a los También hay mensajes y consensos regresamos.